¿Cómo? Que nos vemos un poquito. ¿Cómo que nos vemos un poquito? Desde la cámara, no sé por qué. ¿Sí? Uh-huh. Sin sonido. Y... pongo... Listo. Ya estamos. Hola, no sé si se escucha. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos empezando la transmisión. Vamos a esperar que algunos compañeros se vayan conectando para poder iniciar. ¿Se estará viendo bien? ¿Se escucha bien? Les cuento que estamos conectados desde nuestro celular y a la vez al costado tenemos sin sonido la computadora para poder ir leyendo los comentarios. O sea que si algo no funcionara bien, si no se nos escucha bien o creen que hay algo que se puede arreglar con la camarita del celu, nos avisan que acá los podemos leer. Ahí se escucha bien, se ve bien. Qué linda gente que se va sumando, nos da mucha alegría. Bueno, les contamos mientras se van acercando al fogón, amigos, amigas, amigues, conocidos y por conocer, que estamos transmitiendo estamos juntos con permiso del aislamiento porque vivimos juntos. Y esta es nuestra biblioteca, estamos en casa. En este momento tuvimos una visita que nos está viendo desde la computadora adelante en el comedor. En esta biblioteca donde estamos trabajamos. Leemos, compartimos mates con amigos. Es el lugar de la casa más abierto a los demás. Por eso nos pareció muy lindo poner el celular en el lugar en el que estamos cuando nos reunimos con otros presencialmente. Un poco para jugar a que también esta reunión y esta charla puede ser, no sé, un signo de estos tiempos, pero también de las ganas de juntarnos con otros a charlar. No sé si eso se traba porque es... Sí. Nosotros vemos en la computadora, ahora nos vemos congelados. No sabemos si eso lo ven ustedes o es algo de nuestra computadora. Si alguien nos pone un comentario, estaría bueno. Hola Flor, Mariano, Karina, es lo que yo estoy alcanzando a ver. Y bueno, nosotros estamos así como estatuas congeladas. Esperamos que ustedes nos escuchen bien, más allá de si se ve o no bien, que nos puedan escuchar bien. Bueno, yo creo que estamos para empezar. ¿Sí? Bien, esperamos un poquitito más, porque son así... 3 minutos. 3 minutos. Si les parece, esperamos un par de minutos y a las 5 y 5 empezamos la charla que teníamos prevista.
Se ven bien, dice Vale. Nuestra computadora es una batata, igual la queremos y no la vamos a cambiar, pero nada, funciona como un rotafolio casi. Ahora quedó ahí fija y nosotros también quedamos fijos. Nos vemos en fotos. En fotos. Más interesante. Gemina, Carolina, Marce. Bien. Bueno, no hablen entre ustedes, ¿eh? Primera consigna. Primera consigna. No, estamos contentos y un poco nerviosos porque, bueno, ayer hicimos la prueba, salió bien, hablamos menos de 5 minutos y pudimos decir lo que queríamos, así que estamos muy contentos. Si les parece, empezamos entonces la charla de hoy. No sé si ustedes nos están viendo bien. Nosotros en la computadora estamos desde que comenzamos fijos. Así que... ¿qué pasó? Que nos vinieron a decir que estamos saliendo bien. Que estamos... porque tenemos auditorio en una habitación cercana. Bueno, lo primero es agradecerle a Marisa Negri, a Alejandra Correa y a todas aquellas personas que están trabajando hace ya tanto tiempo con el proyecto Poesía en la Escuela, que tiene muchos modos de existencia. En este caso es un ciclo que estamos compartiendo y al que hemos sido convocados, que se llama Buenas Prácticas. Quiero aprovechar el inicio en el que los compañeros, las compañeras y les compañeros se están sumando para contarles que está abierta la convocatoria, que anoten. La convocatoria Decir el Mundo hasta el 15 de agosto. Tienen todavía 2 semanas más. Tienen que ir al blog de Poesía en la Escuela Blogspot, y que ahí en el blog van a encontrar las bases y el cuadernillo para descargar. Así que, bueno, no solo está bueno que uno se pueda sumar, sino como siempre también difundir. En esta oportunidad nosotros pensamos una charla que la titulamos Corazonar la experiencia. Poesía, escuela y derechos humanos. Peces del desierto. ¿Por qué ponemos peces del desierto? Porque acá estamos hablando de una experiencia colectiva, que es la experiencia de peces del desierto. Y entonces, antes de comenzar a charlar de esta experiencia, quería precisar la significación, el sentido que le damos a las palabras experiencia y corazonar. No para ponernos en quisquillosos teóricos, no para hablar en difícil, pero sí para que sepamos cuál es el registro de nuestra observación en esta conversación. Cuando pensamos en experiencias, no pensamos solo en las anécdotas, ¿no? Experiencias todas y todos tenemos en la vida, en el arte, en la literatura. A nosotros nos interesan aquellas experiencias en las que converge la emoción, el sentimiento, la reflexión respecto de esa emoción y sentimiento y lo comunal. La experiencia para nosotros tiene que ser rescatada en un sentido concreto, en un sentido que es muy semejante al que Boaventura de Sousa Santos describe, ¿sí? En relación con una otra racionalidad para pensar los haceres en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la educación, del arte, en el ámbito de las prácticas sociales. Contra el desperdicio de la experiencia supone pensar que los saberes en el mundo, que es un concepto complejo, el mundo, pero vamos a usarlo al término, los saberes en el mundo son mucho más diversos, mucho más amplios y mucho más ricos que lo que está en los libros de esta biblioteca, por ejemplo, ¿no? En esta biblioteca hay mucho saber, pero naturalmente el saber no está solo en los libros, y no está solo en lo verbal, y no está solo en lo escrito, y hay un montón de experiencias que construyen saberes y que están siendo desperdiciadas, porque no las valoramos, porque no las reconocemos, porque no hablamos de ellas. Y entonces un poco este es el juego de la charla, recuperar la experiencia, no desperdiciarla, en este caso la experiencia de un grupo,
que es Peces del Desierto. Y la noción de corazonar es una noción que es espiritual, pero también es política. La noción en sí, en nuestras lecturas, vino a través de los últimos libros de Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de Sousa Santos, que retoman esta palabra, que es un verbo, corazonar, o sea que es una acción, pero en realidad corazonar está desarrollado inicialmente por un estudioso ecuatoriano y es un concepto que viene del mundo indígena andino. ¿Por qué importar un concepto del mundo indígena andino? Porque nos sirve para pensarnos, porque nos sirve para situarnos y proyectar nuestra práctica como grupo. Corazonar es semejante al sentipensar de los pescadores colombianos, también un concepto muy estudiado por la sociología y muy utilizado, que se ha hecho parte de cierto sentido común, la noción de que no estamos divididos entre lo que pensamos y lo que sentimos, pero, y acá esta advertencia me parece interesante, cuando en su último libro, a ver, lo tengo acá, no me acuerdo el nombre, el fin del imperio cognitivo. En realidad no es el último, porque Boaventura de Sousa, no sé cómo hace, pero escribe mucho. Este librito, que es del año pasado, trabaja en uno de los capítulos la noción de corazonar, que a nosotros nos interesa. También la trabaja Silvia Rivera Cusicanqui en uno de sus últimos libros. Y lo que nos gustaba del concepto es que tiene mucha precisión el concepto de corazonar, porque no es juntar lo que se sienta con lo que se piensa. ¿Por qué? Porque pensar que juntar lo que se siente y lo que se piensa da una nueva unidad supone pensar que son cosas distintas. Supone pensar que el órgano humano es un corazón y solo eso, y supone que pensar es solo la racionalidad cartesiana. Entonces hay una tercera realidad, dice la noción de corazonar, y esa realidad es espiritual, pero también es política, y esto me parece muy interesante, porque nuestro proyecto de Peces del Desierto es espiritual, absolutamente espiritual, y acá viene el tema de qué espiritualidad reclama el proyecto. No la que se compra en los supermercados del alma, ¿no? No una espiritualidad despolitizada, New Age, que cae en el narcisismo, en el egotismo, en el que todo da lo mismo. Es una espiritualidad consciente de las asimetrías, de poderes que nos atraviesan. Es una espiritualidad consciente de la necesidad de intervenir en el mundo. A partir entonces de esos dos conceptos que pensamos la charla, voy a hablar de peces, voy a tomarme unos 20-25 minutos para después dejarle a mi compañero que hable de un proyecto concreto en el que el título, poesía, derechos humanos y escuela es más concreto. Miro los comentarios. Entonces me dicen, ¿se entendió? ¿No? ¿Fue muy largo? Bien. Sí, corazonar es una palabra hermosa, es un concepto muy bello. Sentipensar también son conceptos que indisciplinan, ¿no? Que nos obligan a pensar nuevas clasificaciones y a ver la violencia y el autoritarismo que hay atrás de muchas de esas clasificaciones. El proyecto Peces del Desierto que quiero presentar nació en el año 2008, tiene más de una década. Cuando nació de modo reactivo, nació como una reacción, a veces pasa, o no sé cuántas, no me animo a decir muchas veces pasa, a nosotros nos pasó. Nosotros somos profesores en el área de la literatura, la enseñanza de la literatura y la lingüística o las letras, en distintos niveles. En mi caso trabajo en la universidad. Y cuando queríamos compartir con nuestros estudiantes poesía que se escribía en la Patagonia, no encontrábamos. Y entonces era un gran problema, porque parecía que no había nada. Y nosotros sabíamos que no era cierto que no había nada. Entonces lo primero que hicimos fue dar una respuesta desde un grupo que se crea en 2008. Y la respuesta primera fue resolver eso que faltaba, que era el acceso a las fuentes. Entonces hicimos esta plaqueta que ven acá. Esta es una hoja A3.
que se pliega. Es muy simple. Y van a ver una tapa. Y en la tapa van a ver, ¿sí?, un poste de luz, y colgadas en el poste de luz, ¿sí?, en vez de las zapatillas, lo que van a ver son unos peces. Lo que hay acá es una urbanidad, una ciudad, ¿no? Bueno, en este primer número se publicaron textos de Anaí Lazzaroni, nuestra querida Anaí Lazzaroni, de Juan Carlos Moisés, de Carlos Blasco y de Jorge Maldonado. Esto empezamos a hacer. Lo hicimos a esto durante los últimos 10, 11, 12 años. Esta es la segunda plaqueta. La primera tapa la dibujó Romina Santos y la contratapa Marisa Eilenstein. Esta, la tapa, la dibujó Claudio Barrientos y también Marisa hizo la contratapa. Esta tapa Romina Palma la dibujó. Ven que las tapas van siendo reversiones de peces, ¿sí? Esa animalidad que reclamamos. Esta es la cuarta tapa, ¿sí?, la quinta tapa, la sexta. Paso rápido porque hay muchas cosas, ¿no? Todo esto igual está en una página web que se llama suresypeces.com y ahí pueden tener acceso a todo el material que acá estoy mostrando, ¿sí? Lo muestro solo con el ánimo de ilustrar un poco de qué se trataba la cosa. Y así hicimos 10 plaquetas. Esta es la última. En esta plaqueta van a ver un hombre que tira migas. Y las migas que tira, ¿sí?, son letras. Y quienes comen las migas no son palomas, sino peces, ¿no? Esta imagen es muy hermosa. En este último número estuvo invitado y participó con los textos Rafa Urreta Vizcaya, Luisa Pelufo, Natalia Salvador, y acá voy a decir, y Marcio Bam. Y no es porque no sepa el nombre, sino porque es un seudónimo de un amigo que es poeta y que en esta oportunidad dejó su carácter inédito, igual que Natalia, para participar de la Peces. Bueno, esto entonces yo lo dividí fácil, en 3 partes. Yo dije, ¿cómo hago para contar en 20 minutos o en 25 minutos más de 10 años de trabajo? Voy a agrupar escenas, Y las escenas a la vez voy a explicarlas, para después retomar algunas ideas que son muy importantes para nuestro grupo y fueron ideas que construimos colectivamente. Las primeras ideas entonces son, nosotros empezamos a pensar que el problema era que no había material, pero a medida que fuimos presentando en Comodoro Rivadavia y en otras ciudades la plaqueta y a los poetas, nos dimos cuenta que había otras cuestiones que no se resolvían imprimiendo poesía y tenían que ver con la necesidad de ser promotores de lectura, formadores de lectores, formadores de espectadores. Y entonces nos dimos cuenta de que no solo teníamos que imprimir poesía, difundir poesía, sino también estudiarla, ¿sí?, conocerla, indagar en ella y formarnos a nosotros mismos. Y entonces empezó un momento que yo llamo el del reconocimiento. Son escenas de reconocimiento. Son 3 escenas nomás que les voy a contar. Escenas de reconocimiento, escenas de indisciplinamiento y escenas de comunalidad. No sé cómo voy con el tiempo. Son 18. Bien, voy a apurarme. 10 minutos. 10 minutos, sí, está bien. Saqué varias escenas, igual iba a hablar de otras, pero bueno, me di cuenta que era muy largo. En las escenas de reconocimiento, lo que sucedió es que los poetas, los primeros números venían, leían, todo muy lindo, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, y quedaban las plaquetas. Y pensábamos después, che, ¿por qué? Qué lindo que estuvo la charla cuando tomábamos mate, que lo que dijo, lo que contó. Y ahí dijimos, pucha, esto tenemos que darle algún cauce. Y le dimos un cauce y empezamos a pensar que todos aquellos que venían invitados como poetas publicados dieran o un conversatorio o un taller o una charla. Y así empezaron los talleres de Peces del Desierto. Particularmente a partir, ¿sí?, del primer lustro, los primeros 5 años. Somos lentos, no nos dimos cuenta enseguida de esto. Pero apenas nos dimos cuenta, eso fue un vire en nuestro trabajo muy importante. No voy a nombrar todos los talleres, solamente voy a hablar de 2, porque esos 2 talleres ejemplifican
a través de ciertas imágenes, momentos importantes para nuestro aprendizaje. Uno fue el taller que dictó Graciela Cross, que fue una de las poetas que participó de uno de los números. Graciela Cross armó una antología para el taller. Y en la antología puso un poema de Charles Bukowski. Voy a leerles unos versos de ese poema para que ustedes sepan por qué fue importante. Bien. En esa antología entonces Graciela incluyó el poema que quizás conozcan algunos de ustedes, Llegaron a tiempo. Voy a leer algunos versos para que vean cómo hace sentido con esta charla, con Peces del Desierto, pero también con otros proyectos colectivos en donde nos preocupa y nos ocupa multiplicar la poesía. No en un sentido mesiánico, sino en un sentido de reivindicación y demanda de un derecho, el derecho a la belleza. Dice Llegaron a tiempo de Bukowski. Me gusta pensar en escritores. Me enseñaron tantas cosas que mi padre nunca me enseñaron. Me gusta pensar en toda esa gente. Me enseñaron tantas cosas que yo nunca había imaginado antes y me enseñaron bien, muy bien. Cuando eso era tan necesario, me mostraron tantas cosas que nunca creí que fueran posibles. Todos esos amigos, bien adentro de mi sangre, quienes, cuando no había ninguna oportunidad, me dieron una. Y dejó ese poema, y ese poema atravesó todo lo que hacíamos. Porque fue pensar por qué estábamos haciendo, ya no en un sentido práctico para difundir nuestra poesía para nuestros estudiantes, que es importante el sentido práctico, sino ¿para qué? ¿Por qué esto? Y en el final de ese verso de Bukowski, que es realmente muy bello, es cuando no había ninguna oportunidad, me dieron una. Es decir, la poesía nos da oportunidades. Y no solo nos da oportunidades, sino cuando no hay, nos da oportunidades. Cuando creemos que no hay que hacer, nos da oportunidades. Luego de eso, la poeta Concha García, amiga, bueno, ella vive en España, vino a Comodoro. Desde Peces del Desierto organizamos un taller. El taller que estuvo coordinado por Concha se llamó Entresijos de la Poesía, escrita por mujeres en el siglo XX. Bueno, el taller comenzó y el primer día en el que estábamos una diversidad de seres que venían en algunos casos de la poesía, en otros casos eran estudiantes, lectores, muy interesante el auditorio. Concha preguntó, bueno, ¿a cuántas escritoras mujeres leen? Bueno, todos levantamos la mano y sacamos nuestras listitas. Bien. ¿Y a cuántas filósofas? Bueno, ahí menos fueron los que levantaron la mano. ¿Y a cuántas científicas? Bueno, ahí empezó. ¿Y a cuántas sociólogas? ¿Y a cuántas antropólogas? ¿Y a cuántas bioquímicas? Y lo que empezó a ver es el silencio creciente que estaba diciendo algo. ¿Sí? Entonces, esos dos talleres, entre otros, no solo esos, pero elegí estos para ilustrar la cuestión, nos hicieron dar cuenta de algunas cosas que eran importantes. Por eso yo lo llamo escenas de reconocimiento. Y esos talleres nos hicieron dar cuenta de la necesidad de asumir los nombres propios. Es decir, está muy bien difundir a los autores, está muy bien estudiar a los grandes teóricos o a los grandes críticos de afuera del país y del país, pero también está bien no solo dar la palabra, sino tener la palabra, crear la palabra, pronunciar la palabra propia. Entonces, a partir del año 2013 empezamos a dictar talleres. Los talleres de Peces del Desierto, que fueron experiencias muy interesantes, que no voy a resumir acá, pero también nos dimos cuenta de que era importante hacernos cargo de que una parte de nuestra identidad no solo era la de escritores, porque la mayoría de nosotros nos podríamos definir como escritores, también docentes, sino que investigábamos, nos interesaba estudiar. Y entonces en el año 2013 creamos un grupo, un proyecto de investigación que se llamó La Patagonia se dice en plural. Primera escena.
Segunda escena, ya teníamos todo ordenadito. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar quienes escribimos con quienes dibujamos? Porque el grupo está integrado por personas que vienen de distintas disciplinas, no solo artísticas, ¿no? Y vino un segundo momento, que fue el de indisciplinarnos. Una vez que teníamos todo ordenadito, empezamos a ver cómo todo se estaba desordenando. Voy a ir a la página porque salí para ver. Ahí está. Y ese segundo momento, que es el segundo momento que yo llamo de indisciplinamiento, vino de la mano de la participación y el encuentro con otros artistas, con otros hacedores, con otros promotores de la cultura, con otros estudiosos. De los tantísimos momentos que tuvimos de indisciplina, voy a elegir 3, que solo los voy a nombrar y muy brevemente voy a marcar una escena. Nos invitan a participar de un congreso en Valdivia, en la Universidad de Chile, en la Universidad Austral de Chile, que se llamaba Conocimientos para quién. Ya el nombre es muy auspicioso. Conocimientos para quién. ¿Para quién hacemos esto que hacemos? Esto que producimos, esto que nos ocupa nuestro tiempo. ¿Para quiénes? Y en ese lugar, en Valdivia, conocimos a Silvia Rivera Cusicanqui. Nosotros la habíamos leído muy poco, esa es la verdad, pero fue una gran alegría encontrarla. Ella dio una conferencia, quedamos muy impactados por lo que decía. Nosotros habíamos ido a presentar Peces del Desierto. En esa oportunidad fuimos a presentar cosas como estas. Fuimos a la universidad a mostrar cosas chiquitas, ¿no? Esto está oxidado, es un herrumbe, es una llave, ¿no? Y adentro tiene un verso. A ver, ¿dónde que no veo? Ah, mira, qué verso importante. El juego de la belleza no tiene apuro. Y también llevamos ahí el ojito. Miren qué lindo. Es un ojito. Este ojito lo hizo Claudio Barrientos. Ser pez, filtrarte por mis branquias, vivir sin párpados. Llevamos a una universidad, a un congreso internacional, cosas pequeñas de poesía. Y la conocimos a Silvia. Y le hicimos una entrevista. Y en la entrevista hablamos de muchísimas cosas, pero hay una cosa que quiero rescatar en esta relatoría. Y es que ella nos advirtió sobre el peligro de los centrismos. ¿Qué es el peligro de los centrismos? Es el peligro de partirse, ¿sí? De vivir desintegrado, desintegrada, desintegrade. Vivir partido, partido al medio, partido en canchitos. Es esta cosa de ser en un lugar una cosa y en otro otra y no poder reunir las partes, ¿no? Es algo que causa dolor muchas veces en muchas identidades, no poder asumir esa integridad. Los centrismos son muchos. El antropocentrismo, el androcentrismo, el logocentrismo, el eurocentrismo y el oculocentrismo, entre otros. El oculocentrismo, pensar que todo pasa por los ojos y solo por los ojos, y que los otros sentidos son deficientes, menores. Y a nosotros nos hizo muchísimo sentido esto, pensar que tenemos que pensar peces ya no solo desde ciertos centros, sino desintegrarnos, animarnos a indisciplinarnos. Un año después, invitamos a Marisa Negri y Anita Adjiman, porque ellas tenían un proyecto buenísimo que se llamaba Bardo Collage Jornadas de Educación por el Arte. Por cosas de la vida, Marisa no pudo venir y vino Ana solamente. Esa experiencia ratificó lo que las charlas de Silvia Rivera Cusicanqui nos habían sugerido. Y es que cuando hicimos la actividad, nosotros en PECE siempre el centro es la poesía en un sentido verbal, ¿no? Incluso genérica. Y cuando vino Bardo Collage, que fue una actividad muy intensa de una semana, 3 días, dedicados a todos los sentidos, incluso a sentidos que eran desconocidos, quienes se sintieron convocados a la actividad venían de la música, venían de las artes visuales, venían del teatro, venían de la escritura. Abrimos el juego y para nosotros eso fue muy importante.
Al punto que cuando años después, en el 2015, Marco Aurelio Vilche, un integrante del grupo que es músico, nos convoca a unas jornadas de música y pedagogía, decimos que sí. Nosotros que no tenemos nada de músicos, decimos que sí. Y que vamos un poco como representantes del proyecto Peces. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Mariana Pereiro, a Silvia Carabeta, a artistas y a pensadoras, pedagogas que están pensando la música y también están pensando la indisciplina en la música, la violencia colonial en la música. Y entonces, cuando en una de las mesas Silvia, que es la expositora, que es pedagoga musical, cuenta lo que ella advierte como prejuicios de la música, la idea de creer que ciertas clases sociales escuchan cierta música porque no les da para escuchar otra música, no sé si les suena con literatura, o que hay música que es más elaborada y hay géneros que son más privilegiados en su enseñanza por sobre otros que quedan afuera de la escuela, ya sea porque son ninguneados, ya sea porque son perseguidos, desvalorados, bueno. Y entonces nos dimos cuenta que lo que nos pasaba a nosotros con la poesía, allá hace varios años que empezamos, le pasaba a otros profesores, a otros artistas y a otros promotores. Y llegamos así, entonces, a la tercera y última, en el guión que hice para compartir, escena, que es la escena de la comunalidad. La escena de la comunalidad la voy a resumir en dos momentos, y ambos momentos tienen que ver con Peces del Desierto, con lo colectivo, pero también con Marisa Negri, muy especialmente con Marisa. Y para hacer los datos me voy a ir al... Alguien dice aguante la indisciplina, a ver quién es. ¿Lo ves, Andy? Si es Silvia Butilovsky, y quiero contar que tanto en relación con una escena con Valeria Cervero, con Poeplas y con esa convocatoria, y con Silvia Butilovsky en unas jornadas de educación en Neuquén, eran parte de una escena, pero la tuve que sacar, chicas, las tuve que editar, pero voy a decirlo. Silvia presentó junto con Ana Laura un trabajo magnífico en Neuquén, en unas jornadas que también reunían la escuela y la poesía, y ellas hablaron de una idea central para los que trabajamos desde los márgenes, que era la poética de lo posible. Y a mí me quedó esa imagen, la poética de lo posible. Y esto es la poética de lo posible. Ir a una universidad con esto que podemos hacer. No porque lo posible sea aquello con lo que nos conformamos. Bueno, como no podemos hacer otra cosa, llevamos. No es por conformismo lo posible, sino por la posibilidad de contextuar la práctica, ¿sí? Es importante. Y respecto de Vale, que cuando me invita a Poeplas, las chicas de Peces del Desierto dibujan la tapa y muchos de las ilustraciones de los otros poemas están a su cargo, y para nosotros fue muy importante esa puerta que se abre ya más allá de la Patagonia, para pensar que nuestro proyecto no es un proyecto regionalista, folclorista, que se vista de nada, no nos vestimos de ballena, no nos vestimos de coirones, muy por lo contrario, tratamos de que esas coordenadas se amplíen al mundo. Reconocimiento. Tecnópolis. Ministerio de Educación. La poesía va a la escuela es el primer proyecto en el que somos convocados. Mi recuerdo, estoy sentada con compañeros de todo el país. Segundo recuerdo, Tecnópolis. Inauguración de la Red Federal de Poesía. Se cantan unos versos de Varela que dicen: una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. ¿Quién canta? Aznar. ¿Cómo lo canta? A capela. ¿En qué circunstancias? En la oscuridad. ¿Quiénes estamos ahí? Un montón de hacedores de todo el país, que muchas veces no somos reconocidos, que muchas veces no participamos de la lógica mercantil o de la lógica neoliberal, ¿sí?, de ciertas instancias. Estamos ahí y ¿saben qué pasa? Lloramos. En esa instancia en la que yo recuerdo, canta Aznar, al lado mío está Andy, al lado mío está Liliana Ancalao, creo que a un lado está Bruno Di Benedetto. Lloramos. Después les voy a contar por qué creo que lloramos. Esas instancias son instancias de comunalidad, no solo de amuchamiento, ¿sí?, no solo de la demagogia de la cantidad.
Ahí hay trabajo comunal, comunitario. Y esto me lleva a las conclusiones. ¿Cómo estoy de tiempo, Anducho? Soy 35. Ah, bien, no estoy tan mal. Ah, y está mi cuñada que dice que nos ama. Acá lo hace. Ah, acá. Bien. Las conclusiones las voy a... No me quiero ir como un árbol por las ramas. Así que voy a abrir, si mi computadora me hace la gauchada. Ahí abrí. A esas escenas de comunalidad. ¿Por qué me acuerdo? Me pregunto yo, ¿por qué me acuerdo de esa jornada en 2013 en el Salón Leopoldo Marechal del Ministerio de la Educación con mis compañeros sentada? Después, ¿por qué me acuerdo en Tecnópolis sentada? ¿Por qué estamos sentados? Porque estamos juntos y porque no estamos, ¿sí?, en términos espaciales en una disposición de espectadores o solo de espectadores. Fue fundamental haber escuchado los versos de Hellman. Los versos de Hellman, que quienes estuvimos ahí y quienes no estuvieron pueden bajarlos de YouTube, por ejemplo, llenaron la sala. Llenaron la sala porque fueron repetidos, porque fueron rapeados, porque fueron cantados. Les recuerdo los versos. Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Bien, voy a las 3 imágenes de cierre. Primero, todo esto que les conté de peces del desierto, que no alcancé a contar un montón de cosas más, porque la verdad que, bueno, se puede ir haciendo, y también nosotros tenemos que ir aprendiendo a habitar espacios en donde podamos contar, ¿no?, nuestra experiencia. Es la mirada. Y es una noción de mirada que me interesa, ¿no? Se habla mucho de la mirada de la poesía. Hace cosa de 2 meses, gracias a una artista de Río Negro que viene del teatro, Mariana Calcumil, conocí un libro que se llama Las existencias menores, de Lapoullade, un filósofo francés. El libro es fantástico, lo recomiendo, está en línea. Después, cuando terminemos, vamos a dejar los links de todo aquello que hemos citado. Y en un momento, en uno de sus capítulos, se habla del ver, ¿no? Se habla del arte, del ver. Y entonces él toma un ejemplo muy chico, que en realidad es un ejemplo de otro autor, que es Urió, y el ejemplo es de una mamá y un niño. Seguramente muchos de ustedes también conocen este ejemplo, pero lo quiero retomar. Un niño prepara en la mesa para su mamá, con todo lo que ama a su mamá y para agradarle a su mamá, una serie de objetos dispuestos, ¿sí?, arriba de la mesa, de distintos colores, de distintas formas. Lo hace porque eso va a gustarle a su madre. Y se toma su tiempo para elegir los objetos, para ponerlos en disposición, en relación, ubicarlos en el espacio, pero a la vez relacionados entre ellos. Viene su mamá del trabajo, pongamos por caso, viene distraída, agarra un objeto de los muchos que están ahí, lo saca del lugar. Y el nene se pone a llorar, el hijo se pone a llorar. Y entonces la mamá le pide disculpas. Y le dice, perdoname, pobrecito, perdoname, hijito. Yo no había visto que había algo. La mamá no había visto que en esos objetos en la mesa había algo. Ahora, ¿qué es lo que la mamá no había visto? ¿Los objetos? No, la mamá vio los objetos. Como uno, acá en la biblioteca, uno ve los libros. ¿Sí? Cuando uno va a una biblioteca escolar, ve los libros, ve a la bibliotecaria, ¿sí? Pero ¿qué cosas no ve como esta mamá? ¿Qué cosas no vio la mamá? La mamá no vio que ahí había algo que había sido roto. Lo que no vio es la mirada del niño, el punto de vista del niño. Dice en una metáfora muy bonita este autor, la arquitectónica debajo de los ojos del niño. Entonces, cuando aparecen prácticas, ¿sí?, tan informales como la del niño o tan formales como la aparición de una red federal de poesía, hay cosas que vemos y cosas que no vemos. ¿Y qué es lo interesante que plantea este autor y a mí y a nosotros nos dejó pensando? Que percibir es participar, que percibir algo es ponerse en el lugar del otro.
hacer empatía, tener simpatía, tratar de entender que ese orden para el otro tiene un sentido, un significado, un valor. ¿Sí? Entonces, observar es participar. Lo segundo es nuestro proyecto renuncia y rechaza varias cosas. Solo dos quiero remarcar en base a las escenas que les conté. La renuncia es renunciar a la certeza. Renunciar a la sabemos toda, esto es así, hay que ir por este lado, no hay que ir nunca por este lado. Estas son las palabras correctas para utilizar, estas palabras están vedadas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, siempre nos habla la poeta polaca Wisława Szymborska, y en su discurso del premio al Nobel, cuando lo acepta, dice: cualquier tipo de saber del que no surgen preguntas muy pronto fenece, pierde la temperatura propicia para la vida. En casos extremos, como es conocido en la historia, puede resultar mortalmente amenazador para las sociedades. Detrás del sabérsela toda está el no escuchar a los otros. Así que para nosotros esa renuncia a la certeza es importante. Y el rechazo es el rechazo a la sacralización. Para terminar, y para darle lugar a mi compañero, las imágenes de peces que traje a colación y que podrían ser otras, y las otras también serían otra disposición que el niño podría haber hecho en esa mesa para su madre, pero en este momento fueron estas, se basan en la confianza. Y la confianza es muy importante. Bueno, el Rafa estuvo hablando de la confianza. En mi caso me gusta mucho lo que dice el poeta Mayakovsky de la confianza. Y suelo repetirlo. A veces uno repite. Y después pensé que uno repite también porque quiere pasar el surco de nuevo por ahí, para asegurar la siembra, para asegurar que la semilla llegue a algún lado. Entonces me permito esta repetición. Dice Mayakovsky: confío, creo, jamás me atacará el bochornoso sentido común. El sentido común dice que no sirve para nada. La escuela, que no sirve para nada enseñar poesía, que no cambia nada conocer a un autor o no conocerlo, que no cambia nada escuchar una canción o no escucharla. Bueno, ese es el sentido común, y el sentido común está equivocado, está muy equivocado. Porque tenemos derecho a la belleza. Y quiero cerrar con algo que es un agradecimiento de mi parte a las personas que están escuchándonos, a todos y a todas y a todos los que están escuchándonos, porque lo que pasó con ese poema de Hellman, que fue coreado en Tecnópolis ese día, se repite muchas veces en nuestra experiencia y tiene varios sentidos, pero quiero detenerme en uno. Amarte es eso, una palabra que está por decir un arbolito sin hojas que da sombra. Un arbolito sin hojas que da sombra es porque algo que no está dando sombra. Y yo creo que más allá de las lecturas sociológicas que uno puede hacer del llanto de ese día, que a mí me llamó mucho la atención cómo llorábamos, ¿no? Cuando el ministro dijo tenemos derecho a la belleza, uy, cómo llorábamos. ¿Por qué llorábamos? Y creo que aquí es importante la idea de llorábamos porque somos contemporáneos, ¿no? Como dice Agamben, el contemporáneo es no el que percibe la luz de su tiempo, sino el que tiene ese desajuste de su tiempo, incomodidad respecto de los días en los que vive, y ve esas tinieblas, ¿sí? Y es interpelado por esas tinieblas. Esa oscuridad también es la oscuridad en la que estamos un montón de hacedores, que no somos vistos, que como el árbol de Hellman se nos ve sin hojas pero damos sombras, ¿no? Nosotros los oscuros, los ninguneados, los invisibles, los callados, los que también nos encontramos en Facebook para charlar de nuestras cosas. Entonces, antes de que mi compañero, preparamos, lo preparó mi abuela, y sé, por boca de mi madre, no puedo ser más, decir más cosas, que está fuerte. Así que brindamos por ustedes, por esta charla, y ahora sí, que Andy pueda expresarse. Me voy a correr un poquito, ¿sí? Así lo puedo ver bien y puedo chusmear la compu. Bueno, quedé pensando en un montón de imágenes, de ideas, de esto que fue diciendo Luciana. Antes de empezar, me parece oportuno
decir un par de cosas desde el lugar en el que estamos hablando. Nosotros somos de Chubut, de la provincia del Chubut. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Facundo. Y nuestra provincia está pronta a cumplir 3 años de un conflicto que nos ha arrastrado un gobierno, un desgobierno, que ha hecho que hace aproximadamente un año de manera continua haya muchos estudiantes, muchas estudiantes que no tienen acceso a la educación. Estamos con 2 meses de salario atrasado y sin cronograma de pagos. Estamos sin pago de aguinaldo y en una provincia que día a día aparecen casos de corrupción del gobierno. Entonces me parecía importante, antes de empezar, contarles un poquito de eso, que sé que muchos de ustedes lo saben, que muchos lo saben, pero que por ahí es importante volver a decirlo. Mi parte de la charla tiene que ver con poder trabajar estas 3 ideas de educación, poesía, escuela y derechos humanos. Y para arrancar pensé un texto de un poema que escribí, de un libro que se llama La mitad del mundo. Y la idea es poder establecer algún diálogo entre esa escritura, digamos, que es la que aparece en la teoría, y esta escritura poética, porque ambas son escrituras de pensamiento. Tendrás que aprender a ser buena gente, decía él, mientras brillaba en el aire el metal del cinto. Preguntarse por poesía, escuela y derechos humanos implica pensar qué conocimientos son los que ingresan en la escuela y cómo ingresan. ¿Ingresan a cintazos? Aníbal Quijano dice que la colonialidad es un modo de producir conocimiento y que el eurocentrismo es la perspectiva cognitiva del conjunto de educados bajo esa hegemonía. Rita Segato describe lo patriarcal como aquello que organiza la masculinidad y la feminidad y el papel social, ritual, político, la personalidad, la orientación sexual, bajo un orden colonial moderno y occidentalizado. Ella lo que va a decir es que esa pedagogía de la crueldad va a transmutar lo vivo en cosas. Boaventura se pregunta qué conocimientos son los que entendemos como válidos, quién los construye y cómo lo hace, quién lo distribuye y cómo, a cintazos. La poesía va a la escuela. ¿Cómo va a la escuela? Como decoración de las efemérides, aisladas de cualquier otra actividad escolar, como instrumento de explicación de algún otro tema, como celebración de gestas patrióticas, violentas, de héroes masculinos. Dice Boaventura que la comprensión del mundo es mucho más amplia, como decía Luciana, que la construcción occidental del mundo. Y a veces esa colonialidad, esa colonialidad cultiva el saber y el rigor como un conocimiento válido que es el científico. El único conocimiento válido es el científico. Pensaba en un ejercicio que me parece interesante, que tiene que ver con imaginar a una persona
científica, cerrar los ojos e imaginar cómo sería, dónde estaría, qué estaría haciendo, y va a ocurrir, o ha ocurrido muchas veces, que lo que uno hace es pensar a un hombre grande, con un guardapolvo, adentro de un laboratorio, blanco, trabajando con artefactos químicos. Entonces, Boaventura empieza a pensar que hay 4 derechos originales que son sobre los que se construyeron los derechos humanos que nosotros conocemos. Uno de esos derechos originales es el derecho al conocimiento. Pienso, lo recupero, lo de la colonialidad y la importancia que se le da al conocer y al enseñar, lo que dice Rita Segato de conocer y enseñar, esto que está diciendo Boaventura. Y él dice que lo que nosotros debemos pensar es a los derechos humanos como contrahegemónicos, y que para que sean contrahegemónicos debemos dejar de pensarlos como universales y los tenemos que pensar como multiculturales. Por ejemplo, para explicar aquí una cuestión rápidamente, él habla de el concepto de universalidad o de dignidad. La dignidad no es un concepto universal, y que además esa construcción de la Declaración de Derechos Humanos es sin consulta, en general son naciones europeas que proponen e imponen una concepción de lo universal, de lo digno. Y si pensamos los derechos humanos desde ahí, también a la poesía la debemos pensar desde otro lugar. Como decía Luciana, como una forma de oportunidad, de posibilidad, una forma de pensar, de conocer, de interpretar, de preguntarse el mundo, y no como alguna institución escolar todavía la mantiene como esa decoración. ¿Qué? Renuncia escolar. Renuncia escolar. Que otra cante las gestas de esos héroes testiculares, pulcros rostros de a caballo testiculares. Que otra hice la bandera en el patio escolar, bajo el viento frío, azotando las rodillas desnudas, justo 1 centímetro antes o después de la pollera tableada. Hay una escuela que insiste y persiste en transmitir, reproducir y afirmar violencias. Esa escuela se vincula al colonialismo, a partir de una tradición selectiva, y ejerce un control sobre el cuerpo y el pensamiento. Aquello a lo que uno no se puede acercar, cosas de las que uno no puede conocer o comportarse. Un control sobre el cuerpo, lo que soy, lo que leo, cómo leo. Luciana propone un concepto que es el de espantapájaros discursivo, y se refiere con ese concepto al artificio de inculcar miedo, terror, desprecio hacia aquellas cosas a las que se nos prohíbe acercarnos. Esos espantapájaros discursivos van a estar presentes en gran parte de nuestra formación, y van a representar muchas violencias, como por ejemplo la violencia hacia las personas migrantes, la violencia hacia las personas con discapacidad, hacia los pueblos originarios. La enseñanza de la poesía puede en algunos casos entonces vincularse a algunos estereotipos de género. Por ejemplo, hay un estereotipo de creer que la poesía es esa escritura romántica, y que tiene que ver con una forma de expresión a la que las mujeres
están más, tienen más desarrollado ese sentido, ¿no? Y entonces se vincula y se da permiso a un género a acceder a un tipo de escritura que va a ser esa construcción estereotipada. En mi época de estudiante en la universidad, una profesora de la carrera de letras, una profesora me dijo que yo seguramente estudiaba letras porque tenía mi sentido femenino muy desarrollado. El Rafa hace un par de semanas habló de que los niños y las niñas venimos de fábrica con ese asunto de la poesía. Y eso me pareció muy lindo pensarlo. También yo pienso que a medida que vamos creciendo nos van convirtiendo en reprimidos poéticos. Un reprimido poético sería aquella persona que ve censurada la posibilidad de expresarse poéticamente, de pensar poéticamente y de disfrutar de lo poético poéticamente, públicamente. Y que con el correr del tiempo deja de acercarse por miedo, por vergüenza, porque no está bien a esa expresión. Escuchamos a Tani con un texto. Un pedacito. ¿Ladro qué? Una perra vieja es también el esternón que suena todo quebrado, rac, pero no somos Vallejo, y hay una sola lengua en este solo cuerpo. Porque no puedo tampoco salir de estas dos rejas, una cárcel, una lengua materna, una perra vieja, ladro, ladro, ladro porque no sé hablar, ladro porque no puedo encontrarme, me perdí, no sé hablar, corro, troto, corro, lloro, digo, no sé hablar. Esa reja, esa lengua, para adentro, soy una reprimida gramatical, soy una reprimida ortográfica. Vamos, Betty, vamos que llegas a casa. Acá estoy yo, ¿dónde? ¿Quién? ¿Está? ¿Qué? Volvé, volvé, perra, te necesito. Y no me pican las manos, no me pican. Volvé, volvé, para que ladremos juntas. Esta mirada crítica sobre la institución escolar también tiene otra mirada que tiene que ver con que la palabra tiene un poder liberador. La poesía, la escuela y el trabajo de los derechos y con los derechos humanos tienen un poder liberador. Y entonces aquí recuperamos una cita de Gianni Rodari. No sé si ahí se puede llegar a leer. Vos decímelo. Ya estoy acá y te digo. Dice: todos los usos de las palabras para todos, no para que todos seamos artistas, sino que para que ninguno sea esclavo. No se ve Esta letra, esta escritura fue hecha por mi abuela, por Hilda, que cuando le pedí que me lo escriba, me contaba de su escuela en Firroy, en la primaria, que ella hizo hasta sexto grado, pero hasta tercer grado hizo de manera presencial, y que la castigaban cuando, no sé qué haría, pero la castigaban parándola debajo de la campana en la entrada de la escuela. La puerta de entrada tenía la campana y el castigo era dejarla parada ahí. Y a ella le daba mucha vergüenza porque pasaban los habitantes del pueblo. Firroy es un pueblo de Santa Cruz que hoy tiene 230 habitantes y estamos hablando del año 43, 45. Sí, 40 Chirola. Así que había muchos menos en ese momento. Y entonces que ella ya cuando se cansaba de que la miraran y comentaran, salía corriendo y se iba a su casa, a esconderse debajo de unos leños.
a los que en donde se quedaba ahí escondida hasta que llegaba la policía a buscarla, porque la maestra le avisaba a la policía para que volviera a la escuela esa niña problemática. Y nada, le encantó escribir y quería compartir con ustedes ese texto. Con esa carga teórica, quiero presentar el taller de Derechos Humanos y Poesía que desde 2011 dicto en escuelas públicas de la ciudad de Comodoro. Es un taller que empezó primero como un taller de escritura, que después, a partir de un programa nacional que se llamaba Futuro con Memoria, Jóvenes y Derechos Humanos, pude hacer las capacitaciones y empezar a trabajar en la escuela con derechos humanos. Y fue un taller en el que empezamos a trabajar de una manera que tenía que ver con apuntar a un espacio libre en el que cada estudiante que allí estuviera lo hiciera por su propio deseo y voluntad. Un lugar y un espacio en el que desaparecía la calificación, que el espacio era una construcción a partir de la carga que traía cada uno, así como dice el Rafa que venimos con la poesía, también venimos con las violencias. Y entonces ese espacio se iba transformando en una construcción grupal y empezar a reflexionar y empezar a tener más herramientas para empezar a pensar los derechos desde ese lugar. En 2011 uno de los trabajos tuvo que ver con hacer una serie de entrevistas para poder pensar un audiovisual que rondara sobre estas ideas: derechos humanos, arte y cultura. Y para eso la unión y la comunión con Peces fue lo que lo pudo lograr. En ese año llegaron muchos invitados a casa, a la ciudad. Invitamos a muchos también escritores de la ciudad, y con les estudiantes empezamos a hacer una serie de entrevistas. De esas entrevistas salió un material audiovisual que se llama Las Palabras y la Memoria, que también ahora vamos a poner en los comentarios el link para que ustedes puedan conocerlo. Quiero recuperar tres escenas, diríamos. El primero tiene que ver con un fragmento de una entrevista a Liliana Ancalao, en la que ella habla del proceso de avergonzamiento. Y ahí ella cuenta cómo desde el Estado, desde las instituciones del Estado, la escuela, la policía, la iglesia, empiezan a hacer avergonzar por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por cómo nos comportamos. Esa primera idea. La segunda es una entrevista a Maki Corbalán. Maki Corbalán hace una entrevista de 5 minutos maravillosa que nos permite pensar género, diversidad, derechos humanos, comunicación. Y en esa entrevista ella habla de las vulneraciones que todos conocemos, de un Estado opresor, que tiene que ver, por ejemplo, en el terrorismo de Estado con la desaparición de personas, robo y apropiación de bebés, pero también de otro tipo de violencia, quizás no física directa, sino que tiene que ver con prohibirnos y no permitirnos la posibilidad de comunicarnos, de hablar, de expresarnos. Esas dos ideas, más una tercera de Luciana, en la que algo ella mencionó recién, de hacernos creer a veces
que hay un arte, una escritura, un teatro, una música que no es para todas las personas, que no todas las personas lo pueden comprender, que no todas las personas lo pueden entender y que actúa, recuperando esa idea del espantapájaro discursivo, como una forma de no te metas, vos, esto no es para vos, ¿no? Incluso pienso en algunas experiencias de algunos docentes diciendo, bueno, yo esto no lo voy a dar en este curso porque en este curso no van a poder. Entonces, el taller fue creciendo y en 2018, cuando un 16% lo digo porque me llama mucho la atención, un 16% del total de los estudiantes, de las estudiantes de la institución iban voluntariamente a ese espacio, a contraturno, a ser partícipes de ese taller. La directora lo cerró. Decidió que no era un espacio que debía continuar, particularmente porque, o su argumento fue que la institución tenía una orientación en ciencias naturales y que los derechos humanos y la poesía no tenían nada que ver con lo que la escuela, la formación que la escuela pensaba. Ese año, al año siguiente, Peces del Desierto financia el mismo taller fuera de la escuela y entonces lo puedo abrir, puedo pensarlo abierto para no solo estudiantes de la escuela. Y pasó algo que también me hizo pensar y aprender algunas cosas, que tuvo que ver con que volvieron al taller. Estudiantes que hacía incluso más de 8 años que se habían ido de la institución, volvieron. Volvieron porque a veces suele pasarme, suele pasarme que uno descuida al joven más grande. Como bueno, al niño hay que cuidarlo y hacer que no pierda esa expresión poética. Pero me pasó que llegaron estudiantes, ya profesionales incluso, de más de 25 o 26 años, y que todavía mantenían ese deseo y buscaban ese espacio de expresión poética. Y de expresión no solo poética, repito, de expresión en espacios de igualdad, de construcción colectiva. Así que bueno, trabajamos un hermoso taller el año pasado desde afuera, y a la vez pudimos hacer un taller más breve de un solo encuentro para pensarlo en otros espacios. Entonces empezamos a trabajarlo en la Feria del Libro de la ciudad de Comodoro. También viajamos un poquito a Santa Cruz, a Neuquén, y empezamos a abrirlo y a darlo con los y les compañeras de Peces, y además se transformó en un espacio de formación. Varios y varias compañeras empezaron a acercarse al taller y después pudieron también pensar sus propios talleres, lo que a mí me parece un logro muy importante. Para ir cerrando, quiero compartirles un texto de un poemario pronto a salir que se llama La frontera es una soga. Han separado la tierra del mar, del aire, el cuerpo del alma, del corazón, de la lengua. La frontera es una soga que envuelve mi cuello. Mi cuello soy yo.
y la soga aprieta. Parado sobre esta patria macha, equilibrista inexperto, me caigo afuera, siempre afuera. Busco el sur, como quien busca el miedo para que lo abracen. Y antes de cerrar, contarles de este libro, La Patagonia Habitada, experiencias, identidades y memorias en los imaginarios artísticos del sur argentino. Este libro, publicado el año pasado, es producto del trabajo de investigación de los compañeros del grupo y del equipo de investigación que dirigió Luciana, que en ese momento se llamó Patagonia se dice en plural, y reúne 11 capítulos, cada capítulo escrito por un integrante distinto del equipo. Y en el último capítulo, en el capítulo 11, mucho de esto que estuve charlando hoy un poquito aparece, ¿sí? Y entonces quiero leerles un pedacito y por ahí ya estaría terminando mi parte. Peces del Desierto es un puente entre la dimensión estética y la dimensión política del trabajo con la enseñanza, estudio y difusión de la poesía patagónica. Este colectivo artístico intenta, como otras actuales redes de estudio con las que se conecta el proyecto de investigación que integro, indagar y conocer contenidos críticos de la cultura regional para su socialización en el campo educativo. Peces del Desierto encuentra en la poesía su particular objeto de estudio y difusión. En este sentido, la edición y circulación del género en la región y el país impacta tanto en su conceptualización como en su recepción en la comunidad. Una de las cositas que quedaron ahí, quedaron muchas cosas para contar, pero la forma de distribución de peces también se transformó en una apuesta y tuvo que ver con pensar que podíamos, que habían otras formas, otros medios de circulación y que tenían que ver con cada persona que se acerca a las presentaciones se transformase, si esa persona lo quisiera, en agente multiplicador. Y entonces cada uno o una de ellas que llegara al lugar podía llevarse una cantidad de ejemplares con el compromiso de distribuirlo. Eso ha significado que el recorrido de cada plaqueta sea bastante imposible de saber a dónde están, pero que a veces nos pase que algún estudiante llegue con una plaqueta contándonos: mire, estaba en Bariloche y encontré esta plaqueta y se la traje porque me parece que acá está usted, o algo así. Bueno, por mi parte. Bueno, por ambas partes también agradecerles mucho la escucha, las palabras elogiosas, cariñosas. Yo que las pude leer, Andy estaba atento a la charla, pero yo que las pude leer me emocioné mucho. Para nosotros es muy importante saber que hay un nosotros, es central pensar que hay un nosotros plural también, ¿no? Que no es un nosotros de un rebaño ni de una manada, es un nosotros, una comunalidad. Y bueno, ahí vamos, re contentos, contentes de esta invitación. Y espero, bueno, como que la próxima vez lo hagamos mejor, con más fluidez, con menos furcios y con un mejor manejo del tiempo, pero aún así, con todas estas piedritas, caminamos juntos, juntes, y estamos re contentos. Así que les dejamos un abrazo. Y un abrazo de parte de mi abuela, que está lejos de acá, no sé si sigue tomando caña, y mi mamá, también a ellas. Y sobre todo a las personas que nos conocen, que nos quieren, que nos valoran en nuestro hacer, y también a quienes no nos conocían hasta el día de hoy. A todos muchísimas gracias por el tiempo, que es un bien tan valioso y que ustedes lo han compartido generosamente con nosotros hoy.
Ahí se ven arriba las caritas de algunos. Sí, de algunas. yo no veo nada, pero- Así que nada, veo a Nati, veo a Tati, a Juli, a Marisa, a Omar, a mi hermana, y no logro ver muchos más, algunos Bien. están muy lejos. Y Marquito bien, Aurelio. bien, bien, y poesía, y poesía, que la poesía siga yendo, volviendo, retirándose, escapándose, poniéndose bajo la campana, no dejándose apresar por ninguna policía, policías que a veces son fuerzas represivas, pero también fuerzas del autoritarismo del pensamiento único, que suelen ser fuerzas que tienen bastante efectividad en nuestro medio, ¿no? El pensamiento único es una policía que también tenemos que denunciar, ¿sí? Así que, bueno, a 3 años de lo de Santiago, a 3 meses también de otro desaparecido caro, ¿sí? A nuestro corazón, y de otros tantos, de otros tantísimos, seguimos haciendo, como dijo Hellman, contra cualquier quietud, contra otra vez la muerte, he dicho. Así que, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.